Buenas, bienvenidos al mundo de Arcadio. Hoy voy a hacer una acuarela, así como lo hice días atrás. Es que las acuarelas generalmente requieren del artista un poco más de atención que el dibujo. Y yo estoy tan acostumbrado al dibujo, todo el tiempo estoy dibujando, y que cuando tengo que pintar, no es que me confunda mucho, es que tengo que manejar mucho material. Voy a quitar eso de aquí que se ve un poquito feo. Póngalo por allá. Y entonces ese montón de material me confunde un poco. Cuando yo vengo a dibujar acá, nada más traigo los lápices y se acabó, y los papeles que voy a usar. Pero en la acuarela no, hay que disponer de muchas cosas, y eso a mí me confunde un poco. Bueno, la acuarela es una casita campesina, o una casita de la montaña, una casita montañosa, en donde es muy simple el detalle, sumamente simple. Es un cielo, que ya lo van a ver ahorita, despejado, porque yo voy a tener un área grande aquí en la parte superior, tal vez con alguna nube, que no voy a dibujarla como tal, sino como lo he hecho yo en mis cuadros, que ustedes pueden ver en facebook.com, dibujando con Arcadio. No van a ser como esos, van a ser menos detallados, es un tono liso, lo van a ver, porque lo que yo busco siempre aquí en el canal es tratar de economizar tiempo, ¿verdad? Y si me pongo a detallar las nubes, pues no creo que pudiera terminar una acuarela tan fácilmente, porque el cielo requeriría mucho tiempo. Voy con el tono azul, ya lo van a ver ustedes, es el azul ultramarino, que es el que a mí me gusta para trabajar. Y como he dicho en otros programas, pueden ustedes usar el azul cerúleo, em, el azul cobalto. El azul cobalto es más, bueno, vamos a hablar que el azul Prusia es el más oscuro. Hay otro, el azul índigo es aún mucho más oscuro, el azul índigo. Pero está el azul Prusia, está el azul ultramarino, está el azul cobalto, está el azul cerúleo. En esa, eh, en esa forma en que yo los puse, unos son más claros y otros son más oscuros, de manera que el cerúleo es el más claro y el índigo el más oscuro. Pero nadie pone cielos color índigo, ¿verdad? Porque sería como muy grisáceo a la hora de poner. Incluso hay un gris de paint, que así se llama, que tiene también un tono azul, pero es ya muy poco, y por lo tanto aquella pintura viene siendo siempre un tono grisáceo. Por eso se llama gris de paint. De nuevo voy a decir, como lo dije en otros programas, a darle chance a ese cielo que se seque para poder pintar luego fácilmente sobre la superficie ya trazada. Vuelvo de nuevo a los pinceles. Es que siempre me lo preguntan y es una cosa curiosa, porque no es que usted va a usar no es que van a usar un pincel grande todo el tiempo o un pincel plano todo el tiempo. Mientras se seque les voy a explicar esto, mientras se seca. Y lo he dicho ya muchas veces, pero con todo gusto lo vuelvo a decir. Cuando usted usa un pincel, usted lo usa en función del tamaño del papel que está pintando. Si usted estuviera pintando una papel casi de 2 metros por 1,5 metros, es un papel enorme, no va a pintar con pinceles como los que estoy usando acá. Debería usar pinceles muy anchos, incluso brochas para poder pintar, porque el área es muy grande. Si usted pinta un cuadrito en un tamaño carta que es bien reducido, pues es lógico que aquellas brochas que usó para la pintura de 2 metros no le van a servir para esta, porque en un solo brochazo cubriría todo. Entonces usted reduce los pinceles. Ahora, el pincel que vaya a utilizar, que si es redondo o que si es plano. Generalmente yo me siento más cómodo usando un pincel plano si estoy pintando paredes, por ejemplo, en una acuarela, o si estoy pintando una superficie en el suelo, una calle, una acera, porque son también planos. Pero si voy a pintar detalles de árboles, follajes, el pincel plano no me va a servir tan fácilmente. Para eso utilizo un pincel redondo. Entonces es importante que usted defina exactamente las áreas en que va a pintar, qué tamaño tiene, para escoger el tamaño del pincel. Y también va a definir qué tipo de superficies va a pintar. Si es algo muy plano en la vida real, como paredes, como techos, como calles, aceras, etcétera, o si va a pintar algo con mucho detalle, como pueden ser el follaje de un árbol, y ahí es cuando define que debe usar un pincel plano para las cosas que eventualmente luce muy planas, o un pincel redondo para aquellas en donde hay mucha textura. Bueno, explicado eso, creo que lo que me queda aquí en el papel es ir avanzando déjenme ver si consigo un pincel bien adecuado, porque en otra pintura que hice un día de estos,
no escogí el pincel adecuado y me metí en un broncón. No era exactamente lo que yo necesitaba para ese momento y ya como estaba grabando, pues no pude cambiarlo. Entonces aquí lo voy a pintar, es un tono verdoso, ¿lo ven? Un tono verdoso que va a llegar hasta, bueno, hasta sobrepasada la casita, ¿no? Meter un poquito porque también la casa tiene, es una casa con una superficie completamente lisa, solo hay zacate, no hay árboles, curiosamente. Yo la escogí así porque es de esas casas de la montaña en donde posiblemente el dueño no esté muy conforme con los árboles y no los quiso poner, ¿verdad? Cosa que es un error, porque los árboles son las cosas más hermosas que hay. Entonces, si usted tiene árboles en la casa, usted tiene sombra, tiene pájaros llegando ahí, tiene diferentes tipos de vida silvestre, mariposas, ardillas, bueno, todo lo que usted se pueda imaginar. Y esos son como una extra que tiene usted en su casa si tiene árboles. Bueno, aquí lo que hago es tratar de mantener el tono amarillento siempre y dejando algunas partes en claro. No quiero cubrirlo todo porque quiero hacer que queden algunas superficies de un tono diferente. Y hay un poco más atrás, ¿lo ven? Esta parte de aquí es como verdosa, sí, pero más diferente el color, ¿verdad? Más diferente. Puede agregarle un poco de azul ultramarino a ese verde que usted va a poner acá y le reduce la intensidad. Un poquito, no es mucho tampoco, porque ahí va a estar llena de arbustos, entonces apenas se medio ve un poquito y ya con eso uno supone que el tono varía porque hay un poco de arbustos ahí atrás, pero no están todavía trazados. El arbusto yo lo voy a poner en un ratito. Ok, tenemos la casa ya en blanco porque aquí llevan colores que necesito mantener, por lo que necesito mantener la casa sin tocar. Pero voy a poner un poquito para que lo veamos antes de irnos al corte comercial, que sería el tono de esta montaña aquí. Tono verdoso, como ya se ve, hasta llegar al tope y luego devolvernos hasta llegar al otro lado. Ese es el tono verdoso de esa montañita que se ve aquí. Igual para este otro lado. Tono verdoso, quizás un poquito diferente, no sé. Aquí ya tenía trazado con el lápiz por donde debía pasar esa pintura. Así es que no tendré ningún problema. Esta vez me traje los dibujos hechos de la casa. Recuerdan ustedes que yo siempre hago las acuarelas aquí partiendo de cero. Siempre vengo y pinto con el papel completamente en blanco. No, esa vez lo traje listo de mi casa para avanzar más rápido. Ya voy al corte comercial, eso será rápido y regreso en un ratito. Voy avanzando de nuevo con el papel y hay un detalle que se me olvidaba mencionarles, que casi no lo comento, que es que cuando uno está pintando acuarela en un lugar donde es frío, y en Costa Rica hablar de frío, frío realmente es entre los 15 y los 20 grados, es un lugar frío. El papel reacciona diferente puesto que hace que la pintura se seque más lentamente. Pero si usted está pintando en un lugar donde hace mucho calor, y no solamente en San José, porque puede ser que alguien esté pintando en Guanacaste, esté pintando en Liberia, esté pintando en Punta Arenas, en Limón, hay momentos en que se pone muy caliente. Por lo tanto, el papel va a reaccionar distinto y va a secar más rápido. Entonces, el que pinta en un ambiente frío sabe que la humedad del papel se va a mantener por más tiempo y tendrá que lidiar con eso, poner colores, sabiendo que hay superficies que están aún húmedas para que no se les mezcle, entonces debe controlar eso. Si está pintando en un lugar muy cálido, como les digo, en los puertos, en las llanuras, allá por Guanacaste, que es muy caliente, pues entonces deberá correr y hacer la pintura más rápida porque aquello va a irse secando con mayor velocidad. Bueno, tengo este techo que va a ser de un tono rojizo, bueno, rojizo con café más bien. Déjame ver si encuentro un pincel adecuado para eso. Esta parte
Yo se la puedo agregar, he agregado a las montañas como ustedes lo ven ahí. Entonces ahora que quiero es poner un tono rojizo, vamos a ver si lo puedo hacer como por acá, en el papel. Ya lo van a ver ustedes ahí. Es que cuando yo quiero poner el color, debo procurar que este sea un color adecuado, ¿verdad? Puede ser que me quede muy rojo y si me queda muy rojo lo puedo neutralizar un poco con el sepia, porque los colores sepias son colores neutros, no son ni cálidos ni fríos y entonces permiten suavizar un poquito un color muy cálido, o sea, quitarle intensidad. Este tono del techo va a ser manchado también. Casi siempre cuando escojo un pincel aquí, algunas veces me he equivocado mucho y pongo el color que no, el lápiz, el pincel que no es. Cuando ya lo estoy haciendo ya me doy cuenta que ese no era. Pero cuando estoy en casa pintando, ya sea en mi mesa de dibujo o en otra parte que tengo ahí para pintar, pues tengo toda la calma del mundo, ¿verdad? Entonces si el pincel no me sirve, inmediatamente lo quito y lo sustituyo. Pero aquí no es tan factible hacer eso. Es algo muy curioso. Seguramente a mi colega, querido amigo Pedro Cerech, también lo afrontará, ¿verdad? Que cuando está pintando en su programa, La magia del color, posiblemente pues escogerá pinceles que no son los más adecuados en ese momento y habrá que ver cómo reacciona él cuando le pasa eso, pero a mí se me hace un poco incómodo. Bueno, aquí tengo ya el trazo de ese rojo intenso que tiene el techo, mezclado ligeramente con un sepia, no mucho. De hecho, se puede suavizar, ¿verdad? Se puede suavizar, como les digo, con un sepia encima, una capa que le caiga encima y con eso se suaviza. La pared es blanca, entonces al ser blanca, lo que puedo hacer es agregarle algún tono grisáceo, como para una especie de sombra. No sé si la pongo bien, porque puede que me quede incorrecta. Obviamente la luz es cenital, está como muy arriba, casi perpendicular al edificio. Lo que vamos a tener es una sombra que se proyecta justamente por esa razón, por esto que está arriba. El hecho de que el alero del lado izquierdo, como ustedes ven, sea un poquito más ancho es porque la luz del sol está más corrido hacia la izquierda o hacia la derecha y por eso produce una sombra más larga, más ancha de un alero que del otro. Ahí está. Es una sombra rápida porque tenemos aquí un trazo de la precinta que después se lo voy a hacer. Las puertas vienen siendo también un tono sepia claro que lo suavizo con el amarillo. Entonces, bueno, de hecho yo voy a cambiar de pincel porque este pincel no me está convenciendo mucho. Un sepia con amarillo. Toda esta zona de aquí, recordemos que no me importa el resto porque no hace nada, ninguna hace contacto con nada, entonces yo las puedo trazar ahí sin mayor problema. Después me devuelvo a la superficie, al pasto, a lo que sea, ya con esto casi terminado. Hay partes que son un poquito incómodas de trazar, ¿verdad? Porque ustedes saben que no estoy girando el papel. Eso es otra cosa, que cuando estoy en el estudio, si estoy haciendo un dibujo grande, como los que están en mi página en facebook.com, raya inclinada, dibujando con Arcadio, o el mundo de Arcadio, es que no me acuerdo cómo lo tengo. Ahí van a ver ustedes una gran diferencia, porque hay unos dibujos muy intensos ahí, de corte surrealista, muchos de ellos, de corte ilusionista, como me han dicho allá en la India, en la revista Elixir, que publicaron mis dibujos, que me pusieron el nombre de dibujante ilusionista. Bueno, ahí van a ver ustedes la diferencia, en donde yo trazo, giro el papel para un lado, giro el papel para el otro, mido y vuelvo a medir, trazo una vez y trazo otra, porque ya estoy en casa y tengo el tiempo necesario para hacerlo. Ahí está rápidamente ese trazo. Ven que la pared es un poco manchada. Eso no importa porque yo después, si quisiera puedo suavizarla. Puedo pasarle un pincel y desgastar un poco el color de un lado, ponerle un trapito encima o una servilleta encima
y ya con eso yo lograría suavizar la mancha que he puesto. No sé, no es fácil hacerlo en todos los casos, pero en una puerta tan pequeñita como esta que acaba de pintar, sí funciona bastante bien. Bueno, voy a ir a hacer el verde intenso que hay en el pasto que hay allá afuera, toda esta parte de aquí. Vamos a ver si lo podemos ver. Ir a la pintura, ahí estamos. Yo lo que hago es poner, le pongo un poco de azul también a la pintura. Pongo todos los colores posibles. Le pongo el verde, le pongo el azul. Aquí. Lo pego bien. Lo llego hasta el borde. Esta parte de aquí, pero aquí sí voy a necesitar, voy a hacer esto de así, luego cambio de pincel inmediatamente. Ya olvidé dónde está, aquí está. Aquí está. Es que ahora estoy con el pincel que no es, pero ya lo voy a cambiar inmediatamente, lo pongo con este otro, que sí es mejor, es más factible trabajar bien con él. Ponerlo acá con el sepia. Y lo trazo rápidamente para irme al corte comercial. Déjenme nada más terminar esta partecita, que son arbustos y otras cosas, y nos vamos al corte comercial. Será una cosa rápida de nuevo. Vamos a ir al corte y regresamos ya para terminar esta obra de esta casita montañosa. Estas acuarelas que son de corte muy paisajista, en donde estamos al aire libre pintando árboles, cielo, montañas, pasto. Es más sencillo decir que ya se acabó la pintura, ¿verdad? Cuando ya tenemos todas las formas trazadas. Entonces, así que no hay que preocuparse mucho. Yo ya tengo la parte más importante, que es ese fondo que me tenía un poco preocupado, pero ya lo resolví. Hay unos tonos grisáceos en el fondo. La casita que va a quedar en color blanco, lleva todavía unos refuerzos más especialmente en los marcos y otra cosa que ya lo voy a hacer justamente. Vamos a ver si lo puedo conseguir con un tono. Ah, no, ya se me perdió, Dios mío, ando dando por otro lado. Aquí está. Un tono rojo mezclado con el sepia. Y entonces lo trazo aquí con mucho cuidado, eso sí, porque es bastante fino el marco. Lo trazo hasta abajo sin mucho problema. Y después del otro lado, la parte de arriba. Igual acá, ya que estoy en esta posición, tapando con esta. Y también lo trazo hacia abajo, buscando las esquinas. Tampoco es que sea una obsesión que la línea quede perfecta, porque es una acuarela de corte rápido, no tiene mucha definición. Entonces no me voy a preocupar porque los trazos sean sumamente bien elaborados, ni mucho menos. Ahí hay una mancha que identifica que esas son las puertas. Aquí hay una mancha que posiblemente sea el timbre de la casa o algo así, la identificación de quién vive ahí, etc. Un tono oscuro en la parte inferior de la puerta. Y después, lo que les decía yo que había que hacer, vamos a ver si lo hago con un lápiz, porque esta parte, vamos a ver, con el 4B, tengo unas líneas que indican que la pared de la puerta es de madera, entonces eso es lo que voy a pasar justamente con el lápiz para ir dejándolo listo. Vamos a ver si lo vemos aquí. Están las puertas con una madera gruesa, ancha, más bien ancha, perdón, que indica que es una puerta de madera. El 4B me funciona bastante bien, no es un lápiz extremadamente suave, pero de fijo que el trazo que yo le voy a meter ahí sí que se va a ver, ¿verdad? Entonces, no hay que preocuparse mucho, ahí queda la puerta ya atrás. Dejo eso de lado y ahora me enfoco más que nada en la parte que está al frente de la casa. Toda esta partecita del pasto
Yo lo pongo primeramente, ¿no? Después lo voy cambiando, porque no es que se va a quedar así. Tengo que usar un pincel más áspero para mancharlo todo, correrlo, sacarlo de ahí, darle una textura ligeramente diferente, como que sea una pequeña mancha nada más, y ya con eso pues se logra que el zacate no quede como muy dibujado, ¿no? El zacate ya queda como unos trazos ligeros, suaves más bien, porque no van a estorbar mucho con respecto a todo lo que se ve en el contexto, no van a llamar demasiado la atención. Por eso es que cuando pinto ese tipo de cosas lo hago con un pincel un poquito más duro, que lo que busco aquí es una especie de textura nada más. Incluso que se oiga que el pincel va raspando la superficie del papel. Perdón, sí, el pincel raspando la superficie del papel para lograr esas manchas. Y justificar el uso de estos tonos blancos, blanquecinos que hay en el piso, donde iría el pasto. Por eso es que al ponerle estas manchas ligeras, pues lo que hago es justificar un poco por qué había dejado esas partes en blanco. Es simplemente pensar que tal vez sea que el zacate está puesto sobre algunas partes arenosas y entonces la arena ha pelado un poco el zacate y se ve por ahí un poco. Entonces hay que suavizarlo un poco acá. También se le pone un poquito acá y aquí, por supuesto. Y ahí donde ustedes ven esa zona blanquecina es donde uno supone que a la larga el pasto se quemó un poco y lo que se ve es el zacate. Es muy común verlo, ya ustedes para ninguno de ustedes esto es nuevo. Pero lo que sí puede ser nuevo a la larga es la razón por la cual yo lo pongo y cómo justifico ese tono blanquecino ahí. Es un zacate manchado ahí un poquito para que se vea bien. Ahora lo que me queda es esa precinta que vemos ahí, que se la voy a poner en tonos rojizos también. Vamos a ver si logro el color exacto para eso. Vamos a ver si lo ponemos aquí. Y se me puede torcer un poquito, pero voy a procurar hacerlo lo más eficientemente posible. Es un trazo de una franja un poco más ancha, mucho más ancha, eso sí, que los marcos de las puertas, ¿verdad? Y yo lo voy a retocar con el lápiz ahorita. Si tuviera lápiz acuarelable en este momento, pues posiblemente lo hubiera usado. Voy a oscurecer más este otro del lado derecho para luego abordar el otro y oscurecerlos también. Vamos a ver. Ahí voy. Ahí sale bien, yo creo que no habrá ningún problema. Va a quedar ligeramente manchado, ahorita lo arreglamos con respecto al otro para que quede correcto. O sea, para que no parezca uno muy distinto al otro. Ahí va. Hay veces cuando uno está pintando áreas que son un poquito incómodas, uno prefiere no hablar, entonces pues por eso ustedes ven ese momento así en que yo me quedo callado porque es que estoy tratando de concentrarme en lo que estoy haciendo, por eso es que ven que algunas veces me quedo ligeramente callado. Quitarle un poquito en algunas partes para evitar esa forma tan regular que tiene el color. Me gusta más que haya otras partes más claritas para que se sienta que es más bien una casa que tiene una precinta, etc. Ah, bueno, aquí tenemos también una superficie que tengo que pintar un poquito más bien con unos tonos grisáceos, que es la misma superficie de la casa, ¿no? Este borde que se alista en el lado izquierdo y este otro del lado derecho. La casa eventualmente pues está un poquito sucia en la parte inferior, que es también muy común. Yo recuerdo que generalmente nosotros nos olvidamos de eso y las casas no todo el tiempo están pulcramente pintadas, se manchan cuando cae la lluvia, cuando pasa la gente, por muchas razones. Entonces lo mejor es ponerle un tono suave en la parte inferior, en la base. Ya se me olvidó hasta el color que le puse. Unas cuantas manchas de otro color. Se tira hacia arriba un poquito. Busco otro pincel, a veces se me pierden. Aquí está.
Entre tanto pincel se me pierde, entonces y logro algunos detalles, algunas manchitas de tonos diferentes. Y después, como les decía, con el lápiz voy trazando algunas partes, no todas. Si ustedes van a hacer esto alguna vez con el lápiz, busquen un lápiz que es lápiz tipo carbón, que no brilla. Este lápiz, cuando yo lo pongo, brilla un poco, y entonces eso le aleja un poquito el estilo de acuarela que tenemos. Y también un poquito más. Un trazo aquí arriba. Ahí todo es a puro cálculo, ¿verdad? Vamos a ver, denme tiempo para firmar esto, por favor. Poner la firma aquí. Para ya ir terminándolo. Y una última cosa, un último consejo que les voy a decir, es que cuando ya lo terminan, pónganle, si tienen, un poquito de aerosol, que es un aerosol que le va a proteger, una especie de fijador que definitivamente impedirá que la acuarela se manche o por alguna razón se estropee. Bueno, eso era todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta pintura de una casita montañosa. Nos vemos la próxima vez. Chao y recuerden que siempre hay un tempito para pintar.